Bueno, lo primero es agradecerles por haber aceptado esta invitación a conversar sobre Tiempo sin desenlace, pero también a partir de Tiempo sin desenlace. Es decir, abordar los temas que están propuestos en el libro, que están, en fin, reflexionados, pero también a partir de eso cruzarse con muchos temas, con muchas obras eh, que están de alguna manera convocados, ¿no?, por las reflexiones que ahí se proponen. Eh, eh, es un libro en cierto sentido autobiográfico, ¿no? En el sentido de que es como una especie de diario de reflexiones, es un diario de lecturas, ¿no? Sobre todo es un diario de lecturas, yo lo vería en esos términos. Y da cuenta de una suerte, me he ido dando cuenta de eso después, ¿no?, que el libro da cuenta de una especie de itinerario personal, ¿no? Un itinerario personal de reflexión, sobre todo de escrituras, de obsesiones, de temas, y también especialmente de preguntas que han sido recurrentes, yo diría, durante muchos años en mi trabajo. Me he reencontrado releyendo el libro con cuestiones que yo abordaba en un libro que se titula Materiales para una historia de la subjetividad, que es un libro que tiene ya 20 años, ¿no?, o más de 20 años, ¿no? Y me he encontrado con esos temas muy frescos allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me parece que en ese sentido digo que es un diario de lectura, ¿no? Un diario de reflexiones. Temas como el sentido, ¿no?, la cuestión del sentido a partir de la finitud de la existencia, ¿no? Cuando digo finitud de la existencia me refiero, no estoy hablando solamente de la muerte, sino que la condición finita de seres sensibles, y que justamente a partir de su condición sensible demandan un sentido, ¿no? Demandan una, ¿cómo se podría decir? Una relación con un orden trascendente, ¿no?, como sea que se lo entienda, ¿no? Eh, bueno, la muerte ha sido también un tema muy importante para mí. Eh, Incluso en términos más generales, yo diría el acabamiento, ¿no?, la cuestión del acabamiento de todas las cosas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, la imposibilidad de imaginar el fin, ¿no? Por un lado, el acabamiento de todas las cosas, ese fin que se está como siempre colando, ¿no?, entre medio, asomándose, acechando, ¿no?, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con nosotros mismos, pero, como decía, al mismo tiempo, la imposibilidad de imaginar el fin, ¿no? Eh, y fue reflexionando eso que se me ocurrió que tal vez el fin no era un acontecimiento, no era un acontecimiento que iba a ocurrir en algún momento o que tal vez ya había ocurrido, sino que se trataba más bien de un proceso. Y yo creo que creo que esta es la idea que está en el núcleo del libro, que no es una hipótesis, ¿no? No es una hipótesis de trabajo, no es una hipótesis de investigación, yo diría que es más bien una especie de intuición. Es una intuición, ¿no?, de que el fin, como decía, no es un acontecimiento, sino que es un proceso de acabamiento, un proceso de agotamiento, ¿no? Un proceso de degradación también, ¿no?, de degradación, donde las cosas van perdiendo verdad, van perdiendo presencia, pero algo va quedando, ¿no? Van quedando los cuerpos de eso, ¿no? Van quedando los significantes, va quedando la retórica, ¿no? Eh, entonces, me pareció que es justamente de esa manera como tenemos noticias del fin, ¿no? No podemos imaginar el fin, llevarlo a imagen. Cuando lo hacemos, habitualmente caemos en el apocalipsis. Yo diría que este libro, en cierto sentido, es un libro contra el apocalipsis, ¿no?, contra la representación apocalíptica del fin, ¿no?, que es como el gran acontecimiento, ¿no? Eh, pero por otro lado, no dejamos de tener noticias, pero al mismo tiempo, como es imposible imaginar el fin, entonces la relación que tenemos con el fin es a través de estas, llamémosle noticias, ¿no? Estas noticias que tienen que ver con el agotamiento de formas, con el agotamiento de contenidos. Creo que eso tiene que ver esencialmente también con la modernidad, ¿no? La modernidad como escenario, ¿no? Neruda, por ejemplo, que está referido en el libro, eh, en su poema Walking Around, ¿no?, con la
su reflexión, digamos, a partir de esto de sucede que me canso de ser hombre, o sea, me canso de los clichés, me canso de los lugares comunes, me canso de lo que Heidegger llama las habladurías, pero al mismo tiempo los clichés, los lugares comunes, las habladurías es aquello que nos hace humanos, ¿no? O sea, sin eso nos volvemos locos, ¿no? Nos hundimos, ¿no? Pero nos produce un cansancio, ¿no? Eso tiene que ver también, algo que también cruza el libro, creo, ¿no? Que es la obsesión por lo cotidiano, ¿no? Por el orden cotidiano, por ese tiempo en donde aparentemente no pasa nada, y entonces aparecen estos personajes, ¿no es cierto? Bartleby, por ejemplo, de Melville, eh, Wakefield, de Hawthorne, que son verdaderos, ¿cómo se podría llamar? Como héroes, ¿no? Son como héroes de lo cotidiano, ¿no? Héroes de ese tiempo en que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas van cruzando el libro y por supuesto que era imposible disciplinarlas, ¿no? O sea, si se trataba de pensar esto, se trataba justamente de trascender las disciplinas. Entonces, ante la típica pregunta con los libros, ¿no es cierto? Imagino que les ha pasado a ustedes, sucede habitualmente, ¿no? ¿Cuál es el lector de este libro? ¿No? A qué corresponde este libro? Yo realmente no podría decirlo, ¿no? Si me dijeran en una librería, ¿en qué anaquel, en qué estantería tendría que estar? ¿No? Podría ser estética, podría ser de filosofía, podría ser de arte, podría ser literatura. Eh, si hubiese un anaquel que dijera ensayo, creo que ahí tendría que estar, ¿no? O que dijera algo así como pensamiento, ¿no? Ahí tendría que estar, ¿no? Entonces, bueno, me he ido dando cuenta de eso. Hace unos días atrás un amigo me recomendó un libro, me dijo, esto te va a gustar, porque es un libro inclasificable, como el tuyo. Me gustó eso, ¿no? He vuelto al libro con esa idea y la verdad es que me gusta cada vez más, ¿no? O sea, me gusta cada vez más algo que en un momento, en un primer momento, como que me inquietó un poco, ¿no? Que era esto de lo inclasificable, ¿no? Y eso me ha ido entusiasmando. Eh, bueno, producto de ese entusiasmo ha sido también esta invitación a conversar. Bueno, gracias primero por la invitación, Sergio, y por estos contertulios con los que ya he conversado en otras oportunidades por distintas razones. Así que la primera resonancia, ¿no? que se me vino un poco con el libro tiene que ver con una palabra a la que ya voy a ir, eh, pero a la que hizo referencia Canetti. Canetti dijo en alguna conferencia, dijo respecto al siglo XX, cogí el siglo por la garganta. Estaba hablando del gas, ¿cierto? Eh, como esta manera de abrir espectacularmente el siglo XX, como decía Sloterdijk, el gas abrió el siglo como con una nueva forma de exterminio que tiene que ver con, de alguna forma, atacar la atmósfera, ¿no? La atmósfera que hace o no habitable el mundo. Eh, pero el siglo de Canetti no fue solamente el de la aniquilación del aire, ¿no? Él dijo en esta conferencia una frase que siempre también se me quedó en la cabeza, que hablaba del desamparo de la respiración. Respirar el aire ya no estaba garantizado. Pero no fue solamente el siglo de la destrucción del aire, sino que también del lenguaje, ¿no? El lenguaje de los campos, que al final, ¿cierto?, es un lenguaje que de alguna forma eh, hace, o sea, como que despoja a los sujetos de subjetividad, ¿no? Y los vuelve superfluos. La pregunta es que de ese lenguaje, de ese no poder habitar el lenguaje, también hoy día está presente, ¿no? Hasta qué punto seguimos cogidos por la garganta. De otra manera, lo pensaba en relación a, sé, los lenguajes que no dicen nada, pero sobre todo de la relación política o cómo se habita hoy día políticamente el lenguaje en relación a que no se responde como sujeto muchas veces a los propios decires. Bueno, creo que el libro de Sergio, ¿por qué hago esta referencia a Canetti y el asunto de la garganta y del aire? Porque me parece que tu libro, Sergio, habla de una atmósfera, justamente. De una atmósfera que tiene un espesor, que tiene una cualidad, ¿no? Y que te aproximas a partir de distintas cosas, me parece. Voy con algunas de ellas. El problema del tiempo,
justamente, ¿no? Que le da nombre al libro, este tiempo desquiciado, de este presente que como que va dando vuelta en banda, ¿no? Donde hay una relación al pasado que ahí quizás Pablo tendrá más que decir, que es un pasado como sin esquilas, así como el pasado patrimonial, o un pasado que nunca existió, el fantasma de lo que no ocurrió, para algunos el fantasma de lo que sí ocurrió, aunque no ocurrió, pero andan hablando de los great again y todas esas cosas. Una relación bien particular al pasado, pero por sobre todo una relación al pasado que no abre futuro, ¿no? Así como un pasado que eventualmente se repetiría, pero no un pasado como la promesa de que uno podría no repetir y abrir otra cosa. Otra cualidad de esta atmósfera que describe Sergio, le pondría esta palabra, que me parece que le entras por distintas partes a este asunto, que es como la cualidad del aplastamiento. Es como si algo de esta atmósfera fuera demasiado pesada, y de alguna manera los sujetos y los objetos estuvieran pegoteados, ¿no? Y eso es un asunto que a mí me interesa muchísimo desde el punto de vista subjetivo. Bueno, el tema del aplastamiento tiene que ver con toda la vuelta que le das a la muerte de Dios y esta idea de que entonces caemos a una especie de materialidad insoportable. em, y pensaba, leyendo otro libro de Michel Fossel que habla sobre la noche, decía una frase que me hizo mucho sentido a propósito de esto de lo absurdo de la materialidad, y él decía, Las Vegas, por ejemplo, tiene o comete como no sé si es un error la palabra, pero hace el ridículo al tratar de imitar lo infinito con lo finito, ¿no? Con lo finito de lo material. Y pensaba otra cosa más sobre Las Vegas, cuando está este lema típico sobre Las Vegas, que es lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿cierto? Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿qué es eso que puede pasar en Las Vegas que ya no sepamos de antemano? Digamos, no hay secreto en Las Vegas. Es decir, ya está dicho, ya está escrito Las Vegas de alguna forma. Eh, y entonces Las Vegas, me parece, en este sentido, representa el problema de esta distancia y este aplastamiento, el no secreto, la no posibilidad del secreto. O sea, uno siempre puede ocultar algo, pero me refiero al secreto de las cosas, a esa distancia, que es justamente la distancia que nos permite tener una cierta proximidad a ellas en la medida en que hay un respeto por ese secreto. Pareciera ser que ese secreto es el que hoy día está despojado en esta materialidad rotunda, ¿no? Con la muerte de Dios. Desde el punto de vista de la subjetividad, y eso sí tiene que ver mucho con el trabajo clínico, Julia Kristeva le llamaba las nuevas enfermedades del alma, me parece justamente esta cualidad, ¿sí? Como si, siempre pienso como que si el psiquismo, cuando Freud hablaba del psiquismo con la fórmula de Edipo, ¿no? Como si fuera triangular, había un espacio, un espacio de interioridad. Hoy día, sin ese tercer término, llámese Dios, Padre, lo que ustedes quieran, lenguaje, en fin, es como si eso quedara como una pantalla, digamos, nivel bidimensional. Y cuando eso ocurre, bueno, esa es la crisis del deseo, finalmente. El deseo requiere esa espacialidad, esa falta para que algo circule. Si no, hay algo que nosotros llamamos una especie de recaída en el organismo. Las recaídas del organismo, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo iba a decir más adelante, pero Sergio cita por ahí justamente este libro de Styron, que cuenta sobre su depresión, de grave depresión, y él habla de lo hipocondriaco también que se puso cuando tenía esta depresión. Eso no es tan raro. A propósito de estas recaídas en el cuerpo, pasa que cuando se estrecha el psiquismo, lo que nos queda es un cuerpo no velado de la palabra, un cuerpo sin psiquismo, un cuerpo donde escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Eso es la hipocondriasis finalmente. Escuchamos el tic-tac, el sonido, el ruidito, el infierno, básicamente, ¿no? Como el cuerpo en el campo del desierto de lo real. Entonces, el asunto del aplastamiento es el que me parece súper interesante acá, pensarlo a propósito también de la fusión psicológica, es decir, hoy día más que proximidad o distancia, lo que hay es fusión, por lo tanto, pensamiento en masa. Y ahí voy al otro punto, justamente que es el problema, a propósito de esta atmósfera, es el problema de qué es pensar, ¿no? Pensar me parece que también requiere, o, o, o de acuerdo a cómo uno defina qué es pensar, digamos, ¿cierto?
requiere ese espacio, requiere una mínima distancia para poder prestar atención a los objetos, ¿no? Cómo no se puede pensar con el objeto pegado al sujeto. Y ahí, bueno, está esta otra, este otro concepto que me gusta mucho de Sergio respecto a esta atmósfera, es la idea de lo tremendo, ¿no? Como eso que de alguna forma nos deja en una especie de impotencia, porque es lo impensable, ¿no? Ahora, tiro una pregunta, que después si vemos si la toman o no, pero que es efectivamente, ¿cómo comprender quizás esta hoy día especie de ideal de autonomía y de voluntarismo en el que estamos, pero al mismo tiempo enfrentados a una atmósfera eh, en que vivimos de manera, o el sujeto se sitúa en una especie de impotencia, ¿no? En un régimen de impotencia, donde podemos tratar de pensar ciertas cosas, o quejarnos, o no sé qué, pero al mismo tiempo sabiendo como que no hay mucho que hacer. O sea, yo siempre lo pienso con todo el asunto de los datos, la inteligencia artificial, nos puede aterrorizar o fascinar o lo que sea, podemos querer regularlo, pero igual sabemos, una parte nuestra sabe que como que no hay nada que hacer, ni siquiera sabemos hacia dónde va a ir eso. Sí, eso voy con el asunto de lo tremendo. Avanzo un poco más tirando algunas cosas para después quizás tomarlas. Hay una parte del libro que me interesó mucho que tiene que ver con los sentimientos del ocaso, los voy a enumerar nomás. Habla Sergio acá de la melancolía también, como me gustó esta definición, como un modo de saber, es decir, yo le pondría ahí como un modo de ver lo que no se puede ver. El melancólico, ¿qué es lo que ve? Ve sin velo, ¿no? Hay un desvelo ahí, a propósito también que generalmente en la melancolía hay insomnio, se ve lo que no se puede ver. O sea, se ve sin el sombreado que da justamente un psiquismo que es erógeno, ¿no? Hablas de la desganada lucidez, de la nostalgia, que me parece que la nostalgia también es una manera de pensar el pasado bajo el ideal del uno, ¿no? De la fusión, de volverme, generalmente la nostalgia, que es nostalgia de lo que nunca fue, eh, apela a una fantasía de haber estado como en una relación armoniosa con las cosas, ¿no? Es la fantasía del uno, la fantasía del enamoramiento, la fantasía de la masa, la fantasía de la toxicomanía, por ejemplo. Hablas del tedio también, que me parece una descripción muy bonita, que tomas de Giannini como el tedio, que es esa cualidad del aburrimiento, que no es cualquier aburrimiento, sino que es esta ruptura con el mundo. Y los fantasmas también hablas, que también me gustó mucho, que es esta idea de que en esta materialidad existencial en la que nos situamos en esta atmósfera, es como que el más allá estuviera demasiado acá, así como que estuviera demasiado, ni siquiera hay, el fantasma se va hacia, aún más allá, sino que el más allá está aquí al lado, ahí, está pegadito. Es decir, es como si hubiera una especie, realmente la atmósfera como de una estrechez no solo psíquica, sino que de la posibilidad de mundo. Bueno, luego uno podría preguntarse entonces por qué se habla tanto de estos asuntos de salud mental, que yo encuentro que salud mental es una muy mala palabra para comprender estos asuntos. Leí hace poco el libro El suicidio de Al Álvarez, que justamente le llama totalitarismo mental, poco a la situación, porque bueno, está hablando de por qué tantos artistas se empiezan a suicidar a partir del siglo XX, y a él le parece que tiene que ver con esa cualidad también, una especie de estrechez de la cual hay que escapar de alguna forma, ¿no? Después, si quieren, andamos en eso. Y esto, lo último que quiero decir es que estos modos de existencia me hicieron pensar, estos que Sergio nombra como los sentimientos del ocaso, bueno, dos cosas, que hay una especie de crisis o de fin, vaya a saber uno, no lo sé, de lo que vela, del velo del mundo, ¿no? En mi lenguaje eso yo lo llamaría como psiquismo, algunos le llamarán Dios, en fin, no sé, habrán distintas formas de nombrar eso, pero lo que me interesa acá es que justamente cosas como el amor, la política, el lenguaje narrativo, que son todas cuestiones que pueden lidiar con la ausencia, es decir, no solo nombran lo presente, sino que son capaces de hacer algo con lo que no está, son las cosas que están en crisis.
y creo que el paradigma de la ansiedad no como trastorno, sino como una civilización, yo diría a estas alturas, es justamente la necesidad de lo presente permanente. Otro aplastamiento más, si me preguntan. Y esto sí que es lo último, última idea a partir de estos modos de existencia, es pensar, y que quizás es una propuesta para seguir pensando, es algo que Lacan, de lo cual Lacan habla, que hoy día yo encuentro que en mi campo se habla poco, porque los lacanianos andan demasiado preocupados, igual que en la política, por saber cuál es la vieja política y la nueva política, digamos, del sexo en este caso, y se olvidan del psicoanálisis, que me parece que el gran riesgo no es seguir hablando de sexo a esta altura del siglo XXI, sino que la ética o es otra cosa, o cómo se piensa cuando ya no hay de qué agarrarse. Y Lacan habla dos veces del asunto del ocaso del padre, ¿no? Del padre, de Dios, del significante, como ustedes quieran llamarlo, y lo hace a fines de la Segunda Guerra Mundial para decir, bueno, en el ocaso de la institución, padre, en fin, puede ocurrir que entonces aparezca una especie de retorno de estos padres monstruosos, totalitarios, estaba pensando, ¿cierto? Estaba pensando en el fascismo, en los totalitarismos, es decir, bueno, a falta del padre de alguien que tome ese lugar, bueno, bienvenidos sean los monstruos. Pero luego habla por segunda vez del ocaso del padre, fue en mayo del 68, en ese tiempo, y va a decir, bueno, también a falta de padre, ¿qué es lo que ocurre en la subjetividad? Ya no es un llamado a un padre loco, sino que es caer en el imperativo del goce, que me parece que es una idea muy parecida a esta, a como lo nombra Sergio, esto de caer en nuestra más absurda materialidad, ¿no? O sea, en la lógica de la adicción, acéfala, no hay padre, bueno, entonces el objeto es la única verdad. Pero, y esta es la salida, ¿no? Que cuando él está pensando, bueno, entonces ya no hay, o vienen los padres locos, o no hay nadie que quiera tomar el lugar de padre, ni en la familia, no sé, estos padres que de alguna manera son amigos de los hijos, que no pueden situarse, decir una palabra, ¿no? Para los hijos, podemos pensar lo mismo en la política, o padre loco, o falta absoluta de padre, de alguien que se haga cargo de ese lugar. ¿Qué es lo que queda? Él dice, bueno, queda el padre del testimonio. ¿Qué es el padre del testimonio? Es alguien que de alguna manera puede encarnar una palabra, yo diría una palabra verdadera esta vez, responder por sus dichos, no tiene que ver con saber, ¿no? Sino que tiene que ver con poder tomar una posición respecto del rol que toca, la responsabilidad política de alguna forma. Y eso, la idea del testimonio me parece que es lo que nos queda, digamos, podríamos llamarle ética también. Y acá quiero salvar Melancolía, que es la película que toma Sergio justamente en esta parte de los sentimientos del ocaso, cuando habla de melancolía, ¿no? Para decir que esto, bueno, que es un modo de ver cómo se ve el desierto, pero hay un detalle en esa película, a propósito del testimonio, ¿no? Y de responder. Y es que al final de la película, digamos, cuando se va a destruir el mundo, viene llegando ¿cierto? A este planeta, estas mujeres, ¿qué es lo que hacen? Hacen una especie de casa, ¿no? Falsa, ¿no? Con estos palitos para los niños. Eso es todo, digamos. Eso es la ética, diría yo. O sea, aún en el fin se puede hacer mundo. Eso, en las ruinas siempre puede haber mundo, me parece, que es la salida, digamos, más allá de las salidas pomposas y todo el cuento. Y la otra vez, hace poco, en un programa de televisión, creo que fue el primero donde invitaron a un grupo de constituyentes, justamente una de las constituyentes recién elegidas, que, era de la lista, que es de la lista del pueblo, decía, le preguntaban, bueno, ¿cómo te sientes? Y ella decía, abrumada. Entonces, porque esto es tremendo, dijo, me acordé de Sergio. Entonces la periodista le pregunta, ¿tremendo de grande? No, le dice ella, tremendo por la responsabilidad. Y dije, oye, ella está hablando en serio, me parece. O sea, fue una palabra afectada. Luego le preguntaron a Stingo, ella no fue el titular, obviamente, le preguntan a Stingo, que era sector 8 constituyente, el más votado además. Le preguntan, bueno, ¿tú te sientes abrumado? Dijo, no, para nada, abrumado quizás con todos los mensajes que me llegan, pero estoy totalmente preparado para esto. Si me preguntan, aunque sean del mismo sector político, lejos me quedo con la palabra de la mujer abrumada, digamos. Esas son las cosas que se me ocurrieron, así que bueno, ya verán si alguna les genera resonancias. Buenísimo, gracias Constanza, y bueno, también saludar a mis compañeros aquí de conversación, saludar a Sergio. Entonces, bueno, en mi caso me enfrento al libro como un lector en verdad de la obra de Sergio. Bueno, quería pensar primero esto, ¿no? Como
la imaginación narrativa, ¿no?, que está acá. O sea, eso es lo que me interesó, es lo que más primero, como que lo que más voy tomando y voy como hacia allá, ¿no? Como que, pero primero vincularlo un poco a los temas, como decía al comienzo Sergio, que quizás hay varios temas que han resonado un poco en ensayos anteriores de él, en Fragmento de una historia de la subjetividad, desde hace como 20 años atrás, y el último libro, por supuesto, sobre el arte agotado, ¿cierto? Que también, digamos, era toda una pregunta, ¿no?, sobre algo así como también el fin de una historia del arte, el fin del arte, ¿no?, la pregunta por el fin, ¿cierto?, que combinaba Danton, Hegel, en fin. Y me parece que acá, digamos, esas preguntas que estaban ahí instaladas, ¿cierto?, a partir de los materiales, o esta estética, la materialidad, podríamos decir, ¿cierto?, propio, digamos, trazan, digamos, ahora hacia una pregunta sobre el límite de la imaginación, y en este caso la imaginación narrativa. Me parece que es como lo que está como profundamente como en juego, ¿no? Esto está desglosado en aspectos como temáticos, ¿cierto? Y abordado en tópicos muy elaborados, me parece, como algunos de los que señaló Constanza, pero también me parece que está también construido a través de la propia escritura, ¿no? Y que es algo que también en el texto se menciona muchas veces, ¿no? La cuestión de la escritura, una escritura, por supuesto, a veces un poco como ¿no?, arremolinada, podríamos decir, ¿no? Que busca como agotarse, ¿no?, en cada uno de los aspectos, como que hay capítulos de repente, sobre todo al inicio, ¿no?, me pareció como que era necesario agotar, ¿no?, la escritura, las referencias, ¿no?, llegar como al punto límite de la pregunta, ¿no? Entonces esa dimensión abismante, abismada, ¿cierto?, de la escritura, de este agotamiento también, ¿no?, de su propia posibilidad, de su propia imaginación narrativa, me pareció como un rasgo como muy preponderante. Me parece que es uno de los libros donde digamos, yo diría que abiertamente está como proyecto de libro instalada esa cuestión, ¿no? O sea, me parece que el libro tiene como esa estructura, ¿no?, y es tan así que hay como varios finales, ¿no? Como que hay un final, ¿no? Y vuelvo a dar otra vuelta más porque, digamos, necesito como agotar realmente el punto porque ¿no? Y hasta ahí. Y eso es interesante también como en términos de estilo también, va cambiando un poco el libro, ¿eh? Yo tengo la idea de que es un libro que parte muy condensado, con sus referencias narrativas y filosóficas, así como, ¿no?, como en el campo un poco podríamos decir como, ¿no?, como mi marco, algo así como mi marco, ¿no?, un poco más y después yo siento que es un libro que se va soltando un poco más, que va encontrando también otras formas, digamos, otras formas de análisis, por ejemplo, el análisis comparativo, ¿no?, comparar elementos, ¿no? Me parece que ahí la dupla, por ejemplo, Houellebecq, Cioran, por ejemplo, es una súper buena dupla que ilumina diversos aspectos, ¿no? El cínico, ¿no?, y el nihilista, ¿no? O lo mismo, la dupla ahí, Bélatar, Tarkovsky, ¿no?, que también funciona, ¿no?, para pensar, ¿no?, algo así como el tiempo de la modernidad versus el tiempo contemporáneo, que finalmente es como la pregunta, ¿no?, la cuestión de la cuestión de lo contemporáneo. Y me parece que también, bueno, eso ya como que ahí como que me interpela más también, como más directamente el libro en el estilo, digamos, es la cuestión de que las imágenes empiezan a tomar también protagonismo. O sea, me parece que eso también, digamos, forma parte como de algo que le va pasando al libro, ¿no? O sea, como no solo por la referencia al cine, sino también por un modo de escritura, y eso particularmente, por ejemplo, en el último epílogo, como en el último trazo, digamos, que tiene que ver con justamente la situación estallido-pandemia, ¿no?, que en el fondo, digamos, retrospectivamente adquiría como obviamente un nuevo vuelco a todo el relato, podríamos decir, ¿no? Que también ahí nuevamente, ¿no?, se despliega, hay como una suerte de despliegue de fuegos, digamos, artificiales, de referencias, de tratar de tomar este presente muy acontecido, ¿no?, en muy poco tiempo, ¿no? Digamos, y tratar de dar cuenta, ¿no?, de este momento y cómo todo esto que estaba sucediendo ahora, del estallido social a la pandemia, ¿no?, tenía que ver, ¿no?, finalmente, de algún modo, con las intuiciones centrales del texto, ¿no? O sea, como que me parece que ahí está la cuestión, como un primer punto sobre esta imaginación narrativa. Por supuesto que esta imaginación narrativa tiene todo que ver con el narrador filosófico, ¿no? O sea, me parece que eso también es una pregunta que aparece muchas veces en el texto, pero muchas veces, digamos, hay momentos como que el texto se mira a sí mismo y el narrador se mira a sí mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿no? Comienza con un poco la idea del autobiográfico, ¿no? Comienza, ¿no? Constantemente hay una vuelta sobre eso, la posición del filósofo, ¿no? En fin. Y acá es interesante una cita que agarré un par así que me parecía que era interesante leer, ¿no? Pero bueno, una de las citas así que me parece que habla particularmente de eso, ¿no? Es, no ha sido el mundo, Leo,
lo que ha requerido lo que ha requerido de la filosofía para pensarse como histórico, sino que habría sido la filosofía misma la que ha requerido de la decadencia del mundo para generarse y conducirse hacia su consumación, hacia su fin, ¿no? Me parece que eso, como esta cita, de algún modo, habla un poco de esta situación de abismo, ¿no? De agotamiento, ¿cierto? Y de pregunta por la narración, podríamos decir, filosófica, del propio estilo del libro, de los temas del libro, en fin, que, digamos, me parece que van abriendo. Después hay como temas que podemos ir tomando, pero por ejemplo, yo creo que la pregunta por la filosofía, que es un poco la pregunta que está en esa secuencia, que se vincula un poco, ¿cierto?, a la pregunta sobre cómo mantenerse pensando, o cómo pensar, o qué pensar, ¿cierto?, cómo sostener el pensamiento, ¿cierto?, en este mundo, ¿no? Ahí hay como algunos indicios también interesantes en el libro, ¿cierto? Por ejemplo, este llamado a una suerte de disposición filosófica, ¿no? Que en realidad la filosofía no es un problema disciplinar, lo cual también me parece interesante plantearlo, ¿no? Como en el marco, digamos, de una de esta universidad, digamos, neoliberal, productivista, ¿cierto? Del paper, ¿cierto? En fin, y esos momentos como de crítica o rebeldía que hay contra ese modelo, digamos, de reflexión o pensamiento, con esta perspectiva disciplinar, ¿cierto? Como señalaba Sergio, es un libro muy interdisciplinario, muy abierto, que cruza muchos lenguajes, que cruza, ¿cierto?, desde la vocación del ensayo, una interpelación, yo diría, muy fuerte a ese tema, ¿no? Y entonces la llamada, ¿cierto?, a esta disposición filosófica, donde, digamos, comillas, cita, ahí también hay como una cita, la pregunta es el problema, ¿no? O sea, no hay un problema, no hay un marco teórico, ¿cierto?, y un problema, sino que más bien la pregunta es el problema, ¿no? O sea, ahí mismo, digamos, hacer andar, ¿no?, el pensamiento, y por ende también disponerse, ¿cierto?, en esta imaginación, diría yo, esta imaginación narrativa, ¿cierto?, que está proponiendo el libro. Bueno, como también le había adelantado en algún mail, me parece que es un libro sumamente generoso en términos de las referencias, en términos de los diálogos que busca concitar, ¿cierto?, con la literatura contemporánea, la literatura no tan contemporánea, con la filosofía contemporánea y también filosofía, ¿cierto?, podríamos llamar canónica de la modernidad, ¿cierto? Y nuevamente artes visuales, cine, ¿cierto?, se dan citas, ¿cierto?, en este diálogo. Constantemente siento yo que hay como un espejeo, como un reflejo, ¿cierto?, con lo que podría ser esta modernidad nihilista, ¿no?, o con algunos apuntes sobre esa modernidad, sobre este proceso de nihilización moderna, que es un poco como está a veces llamado, ¿cierto? Y esta subjetividad cínica contemporánea. O sea, yo creo que ahí hay como una gran clave, digamos, a mí me parece como de lectura, en ese particularmente sensual, me parece el capítulo de Houellebecq, ¿no? O sea, como en términos de cómo está contado y cómo está narrado esa subjetividad, digamos, ¿no?, de cínica, ese perfilamiento del cínico, ¿no? Y esa narrativa, digamos, como no sé si hipersexualizada o sexualizada, la pregunta por el sexo, en fin, todo lo que está presente, ¿cierto?, en la narrativa de Houellebecq, y me parece que ahí hay como un diálogo también con estas ideas de tipo Fischer, ¿no?, realismo capitalista, ¿no? Hay como momentos en cual eso está como muy, muy presente, y creo que está citado también en algún momento. Tengo como una inquietud como crítico, digamos, así, como ya como sale como el crítico de arte, ¿no? Y digamos que sería eso, como que en el fondo yo creo que es una escritura narrativa, dirías, en algún sentido, en el sentido de que toma los elementos de la narración y los tópicos y los momentos en los cuales, digamos, una gran galería, digamos, de citas, y yo creo que son muy notables muchas y casi como clásicos en algún punto, ¿no? Como que está esa intuición de tomar como como muchos elementos que son así, imágenes que uno mismo se le habían quedado pegadas, y como que dice, bueno, ese que tiene como el tino como de tomar esas y ponerlas en el libro, ¿no? Y, por ejemplo, Herzog, ¿no? Y Aguirre, la ira de Dios, y el borde, la locura de la voluntad, ¿no? Me parece ¿no? Y tomar eso, que es un poco, como un elemento que quizás, una lectura compartida, digamos, de la lectura de cultura de masa, o cultura contemporánea, y tomarlo y darle la lectura y ponerlo ahí, me parece que es como interesante, ¿no?, tomar eso. Bueno, pero pondría eso, justamente a partir de esta disposición de la materia, ¿no? Y justamente la materia es algo que vuelve como en gran parte del libro,
este abismo, digamos, que también se presenta en la materia. Preguntaría por eso, ¿no? Como la dimensión de la materialidad, ¿no? Me parece a veces que es algo que la materialidad de la obra, podríamos decir, ¿no? Que es algo que tú, digamos, has trabajado en infinidad de otros lugares, me parece, ¿no? Y me parece que acá está, digamos, hay una decisión, me parece, como bien consciente de dejar, digamos, la pregunta por esa emergencia de los recursos, ¿no? De la obra, ¿no? Como más bien por disponer más bien lo que podríamos decir la representación, o disponer, digamos, la cuestión de la representación ahí, ¿no? Digamos, en tal caso, la fábula, ¿cierto? El argumento, el personaje, ¿cierto? O, digamos, los acontecimientos narrados de algún modo en la película para dar cuenta de esas imágenes tópicos, podríamos decir, de determinadas, digamos, preguntas que se vinculan con el libro. Entonces, por ahí yo creo, pondría ahí como un tema, digamos, a pensar, ¿no? Pensando en el libro anterior, ¿no? Justamente el del agotamiento, digamos, del arte. Mira, primero, digamos, un comentario muy breve respecto de la experiencia de volver a leer un libro de Sergio Rojas, ¿no? Una experiencia también que uno siente que va siendo escasa, ¿no? Que es la de conversar ahí con cosas que habían sido conversadas o escuchadas, ¿no? Y que uno, digamos, ahí las lee y dice, ah, sí, esto, digamos, lo dijo en tal lugar, o esto lo había escrito en ese lugar, porque esas instancias se van agotando, no necesariamente por la pandemia, ¿no? A mí me parece de que esa experiencia, digamos, de encontrarse con cosas dichas, cosas que habían sido enhebradas, digamos, en algún otro lugar, gente, ¿no? Y eso es, digamos, es una sensación, digamos, que me venía muy a menudo cuando leí el libro de Sergio, ¿no? Nostálgica, por cierto. ¿Bien? Ahora, claro, yo he leído este libro fundamentalmente como un texto de filosofía de la historia. ¿Bien? Podrán haber muchas otras cosas, ¿no? A las que yo soy menos receptivo. Pero para mí, digamos, en lo fundamental es un texto de filosofía de la historia. Y también es un texto, digamos, que quiere dialogar con lo que nos acontece, ¿no? El libro, digamos, está hecho, digamos, aunque sea, digamos, muy evidente, no está hecho desde un momento, si ustedes quieren, ¿no? Pero también, digamos, no está hecho desde cualquier momento, ¿bien? O sea, este presente no es cualquier presente, ¿bien? Y el epílogo que le agrega Sergio ahí, digamos, es un epílogo que yo creo que también, digamos, se está anunciando en distintos momentos del libro, ¿no? Un epílogo que tiene que ver con el estallido, ¿no? Hay una de las distintas ideas, ¿no? que están planteadas ahí en el libro, bien, y de las que más me provocan, ¿no? Tiene que ver con esta constatación, ¿no? que haces tú, Sergio, acerca de que hace mucho rato, ¿no? que estamos ante la dificultad de tramar lo que nos acontece con algún sentido, ¿bien? Eh, y bueno, hay varios, digamos, hay varios atisbos de por qué pasa eso, ¿no? Yo diría que hay una que te he escuchado mucho, que también se vuelve en el libro, ¿no? Que es muy potente y que tiene que ver con las cuestiones del archivo, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con esa idea tuya, ¿no? De que el pasado ya no cabe en la historia, ¿no? Eh, sí, o sea, el pasado ya no cabe en la historia, digamos, porque, bueno, las formas de representación, ¿no? Han sido excedidas, ya dicho abreviadamente. Pero hay otra variante que yo diría que uno podría, digamos, explorar y que tiene que se conecta con el epílogo del libro, ¿bien? Y que tiene que ver con algo que adelantaba Constanza acá, ¿bien? Y es esta idea de que en el fondo, muy en el fondo, yo creo que impera, ¿no? En nuestra época la idea o la sensación, la intuición, no sé, no sabría bien cómo plantearlo acá, de que no hay mucho que hacer. De hecho, para mí, ¿no? Para mí, creo de que, por ejemplo, algo tan tremendo, ¿no? Como el estallido social tiene más que ver con eso, ¿bien? Sí, tiene que ver con un agotamiento, tiene que ver con las injusticias,
noticias, ¿no? Tiene que ver con eso. Todo eso es real y está, yo diría, como un antecedente, si lo quisiéramos racionalizar. Bien, pero de esta otra parte, yo diría de que eso, ¿no? Que es un estallido, tiene que ver justamente, ¿no? O sea, el estallido, digamos, viene justamente porque en el fondo, ¿no? Hay una sensación, ¿no? De que tampoco hay mucho que hacer. Bien, y eso puede ser, digamos, porque, bueno, están las élites ahí instaladas, pero también hay otras, digamos, motivos más de fondo que uno pudiera apelar, digo. Bien, entonces, a lo que voy, ¿no? Uno podría decir, bueno, hace mucho rato que cuesta llamar, ¿no? Los acontecimientos con algún sentido, cuesta construir sentido, ¿no? Pero claro, porque hasta ahora, ¿no? El discurso de la historia había sido uno con el discurso de la acción, ¿no? Y eso es lo que cuesta anudar hoy día. Bien, cuando tú tienes la sensación, digamos, o la idea, lo que sea, de que no hay mucho que hacer, bien, es eso justamente lo que no posibilita, ¿no? Lo que no hace posible, ¿no? Amarrar narrativamente las cosas. Bien, o sea, por así decirlo, en tu lenguaje, Sergio, la posibilidad de un telos, ¿no? Humanista, ¿no? Está suspendido. Sí, bueno, gracias a Constanza, Iván, Pablo. Son, la verdad es que lecturas muy, ¿cómo se podría decir? Generosas en su compromiso como lectura y al mismo tiempo muy exigentes, ¿no? Exigentes hacia el texto. O sea, creo que la exigencia hacia el libro creo que es un momento interno a la lectura, ¿no? De hacer emerger aquellas preguntas que están instaladas, ¿no? Me parece que tiene que ver también con un cierto tipo de discusión, ¿no? A propósito de lo que señalaba Iván, ¿no es cierto? Cuando estamos en un contexto en donde todo ha sido o todo tiende a ser mercantilizado, también la producción, también el pensamiento, bueno, en cierto sentido también la conversación. Y me parece que esa lectura, que más que atender a las respuestas para evaluarlas y discutirlas, atiende más bien a las preguntas, ¿no? Que son las que hacen lugar al diálogo, me parece que tiene que ver también con un desmarcarse de ese criterio dominante, ¿no? Respecto a la mercantilización, en fin, del lenguaje y del pensamiento. Bueno, me agradezco mucho las lecturas. Eh, Creo que hay claramente elementos que transitan, que cruzan transversalmente los tres comentarios, las tres reflexiones, ¿no? Que han hecho. Eh, Quisiera referirme a algunas cosas que son justamente las transversales, ¿no? Referirme a ciertos elementos que cruzan transversalmente la conversación. Una de ellas tiene que ver con algo con lo que comenzaba Constanza, ¿no? Esta percepción o presentimiento de que no es posible habitar el lenguaje, ¿no? Lo tremendo que, como he aclarado en otras situaciones, ¿no es cierto?, no es lo sublime, ¿no? Lo sublime es una estetización de la catástrofe que está, por así decirlo, al servicio de la subjetividad, ¿no? Lo sublime es ese sentimiento en donde la subjetividad alcanza su máxima intensidad dentro de un marco, ¿no es cierto?, estético romántico. Lo tremendo, por el contrario, lo que plantea es justamente una suerte de catástrofe de la subjetividad. Una catástrofe de la subjetividad enfrentada o confrontada no solamente con algo que está sucediendo, no solamente con algo que está sucediendo, sino con algo que la subjetividad está pensando. O sea, lo tremendo tiene que ver en último término con el pensamiento. No es algo que se pueda medir objetivamente, no es algo cuantitativo, no es algo aritmético, sino que tiene que ver con un pensamiento suscitado, provocado a partir en fin, de cosas, de situaciones que han ocurrido, ¿no? Y por eso que el pensar, bueno, Constanza también lo planteaba, ¿no es cierto?, la pregunta de
qué entender por pensar, qué significa pensar, ¿no? Se relaciona internamente justamente con esta cuestión, ¿no? Me parece que pensar hoy es dejarse embestir, ¿no? Dejarse embestir por lo real, podríamos decir así, ¿no? Más que la realidad, que es ya una recaída apresurada en la representación, dejarse embestir por lo real. O dejarse embestir por el pensamiento. Estoy considerando aquí la figura de un pensamiento sin sujeto. Un pensamiento sin sujeto. Eso es lo que nos abruma, eso es lo que nos embarga, y puede ser al mismo tiempo también aquello que nos encarga una responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que tendemos a pensar la responsabilidad también con la figura del sujeto, ¿no? O sea, ser responsable, hazte responsable, ¿no? Hazte responsable de lo que dices, hazte responsable de lo que haces, o sea, constitúyete en sujeto. La pregunta es qué es lo que sucede cuando nos enfrentamos aparentemente, ¿no? En un momento, a una realidad, en donde, como ustedes han señalado, pareciera que no hay nada que hacer, ¿no? Esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? No, no hay nada que hacer. Es la pregunta por el sujeto, ¿no? O sea, ¿cómo me transformo en sujeto, ¿no? En este momento? No es que no esté pasando nada, ¿no? Creo que no es que no haya nada que hacer, sino que lo que he hecho en falta es la posibilidad de, con ocasión de los acontecimientos, constituirme en sujeto, ¿no? Hay algo que a mí me llama la atención, he escrito algo recientemente sobre esto, y es que a propósito de la revuelta, ¿no? Bueno, el epílogo, ¿no? Como bien dice Iván, el libro se terminaba, creo que fue coherente finalmente eso con el libro mismo, ¿no? Cómo se termina el libro. Ahora recuerdo, en el mismo libro yo me pregunto, ¿no es cierto?, cómo terminar el libro, lo cual no significa cuál es la frase con la cual cierro el libro, sino que cuál es la frase con la cual el libro queda abierto, ¿no? Bueno, reflexionaba sobre eso, de pronto vino la revuelta. El libro tenía que ver con eso, pero al mismo tiempo no era un libro que diera a leer la revuelta en los términos en que en ese momento estaba siendo demandada la lectura, ¿no? Que eran análisis más bien de coyuntura, en fin. Y sin embargo tenía todo que ver con eso. Entonces, eh, claro, comencé a pensar en la relación con eso que estaba sucediendo. Y me parece que, como digo, el principal problema es que no daba ocasión para constituirse en sujeto. Y eso es lo que provocó, creo yo, dio mucho que pensar, generó mucha, ¿cómo se podría decir? Incertidumbre, una incertidumbre profunda. Y sin embargo, cuando vemos hoy el itinerario, es impresionante, ¿no? A mí la verdad es que me resulta impresionante que de la revuelta haya nacido la mesa, ¿no? El acuerdo. Del acuerdo surgió el plebiscito. Del plebiscito surgió la elección del Consejo Constituyente. Entonces nos dice, aquí hay un itinerario político. Es un itinerario político donde no ha habido sujeto. Pero ese itinerario político tiene su inicio en la revuelta, que no es política. La revuelta, en la lectura que yo hago, es un acontecimiento infrapolítico, donde justamente la política ha sido desfondada. La revuelta no es algo que venga desde afuera de la política. La revuelta viene desde abajo de la política. O sea, digamos, hacía décadas que la política se había constituido en aquello que debía contener, bueno, aquello que durante 10, 20 años estuvimos nombrando como el malestar. Debía ser contenido. Esa fue la obra de la Constitución del 80, una perfecta correspondencia entre mercados no regulados, bajo el eslogan libertad para elegir, y una democracia limitada en su posibilidad de representar bajo el principio de la democracia protegida. Y eso hizo a la historia de Chile.
Y es el efecto de esa constitución fue la revuelta. Pero habría que preguntarse si acaso lo que vino después es todavía el efecto de esa constitución. Yo pienso que no necesariamente, la revuelta sí. La revuelta es un efecto de la constitución del 80. Bueno, todo esto tiene que ver con el fin, ¿no? Tiene que ver con el fin. Creo que hacía ya décadas que estábamos en el fin. El neoliberalismo es el fin. No cabe preguntarse, bueno, hemos discutido sobre esto en otras instancias, no cabe preguntarse por el fin del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es el fin. Y en ese sentido, entonces, entiendo la revuelta como un momento interno al neoliberalismo. Y es por eso que discrepo de aquellas lecturas que consideran la Constitución o la Asamblea Constituyente como la institucionalidad de la revuelta. Mientras eso se siga pensando así, estamos dentro del fin, ¿no? La pregunta hoy día es, para relacionarlo inmediatamente con lo que estamos discutiendo aquí, la pregunta es ¿cómo se sale del fin? Ya llegamos al fin, pero hay una especie de sentido común que te dice que si llegas al fin, bueno, llegaste al término, ¿no? Es cosa de abrir la puerta y ya estamos en un nuevo capítulo. No, llegas al fin, pero en el fin te puedes quedar un siglo. Cuando Nietzsche anuncia el nihilismo, que es el fin, hacia fines del siglo XIX, ¿no? Nietzsche lo anuncia y dice en los fragmentos póstumos, que después fueron reunidos bajo el título de Voluntad de Poder, dice Nietzsche: he venido a anunciaros lo que ocurrirá en los próximos 2 siglos. Y eso es el nihilismo. El siglo XX fue completamente nietzscheano. Y en lo que va del XXI es nietzscheano también. Entonces, en ese sentido me llama la atención, digamos, me da que pensar. Justamente esto que ha sucedido en Chile, ¿no? O sea, hoy, a ver, la revuelta fue algo que sucedió casi paralelamente, ¿no? Casi simultáneamente, en distintos lugares de América Latina, de Europa, de África, de Asia. Lo que hace noticia hoy en el mundo no es la revuelta chilena. Lo que hace noticia hoy es que de eso haya surgido una voluntad política y que estemos a puertas de una nueva constitución. Eso es algo inédito, ¿no? Eso es realmente algo inédito que da que pensar. Y sigue, pero permanece la pregunta, ¿no? Creo que la pregunta sigue estando ahí, ¿no? O sea, pareciera que no hay mucho que hacer y sin embargo están ocurriendo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el sujeto? Parece que están ocurriendo cosas sin sujeto, ¿no? ¿Y cuánto se mantendrá esto? ¿Tendrá lugar una restitución del sujeto? ¿De qué sujeto? Esa es una cuestión que me llama la atención, ¿no? Otra cuestión bueno, se relaciona directamente con algo que reflexionaba Iván también, ¿no es cierto?, que es la figura del cinismo. La figura del cinismo en un autor como Houellebecq. Que uno podría leer en un primer momento a Houellebecq como un cínico, ¿no? Y por lo tanto la obra de Houellebecq, su narrativa, como la obra de un autor cínico. Y sin embargo, me parece que lo que encontramos en la obra de Houellebecq es un corpus en donde podemos reflexionar el cinismo. Nos podemos preguntar qué es el cinismo. Creo que tiene que ver justamente, el cinismo tiene una relación interna con lo tremendo. ¿Cómo entiendo ahí el cinismo, ¿no? El cínico dice lo tremendo. No estoy pensando en el cinismo antiguo de Diógenes, no estoy pensando en el cinismo moderno de un Voltaire, sino que el cinismo contemporáneo. El cínico es aquel que dice lo tremendo, y que lo tremendo es, como sugería recién, es justamente eso que no alcanzamos a pensar. No alcanzamos a pensar suficientemente y el cínico lo dice. O también se podría decir, el cínico dice esos pensamientos de los cuales no podemos ser sujetos. Por eso que cuando alguien dice lo tremendo, a veces la reacción es decirle, bueno, ¿y lo dices así?
lo dices así tan suelto de cuerpo, ¿no? Y uno diría, ¿y cómo tendría que decirlo? ¿No? ¿Tendría que gritarlo? ¿Tendría que salir corriendo a la calle? ¿Qué cosa tendría que hacer para decir eso? ¿No? Entonces, a eso me refiero, la famosa pregunta, ¿no es cierto? No lo vimos venir. No, sí lo vimos venir. ¿No? Este lo vio venir, este otro no lo vio venir. Yo diría, nadie lo vio venir. O, digámoslo de otra manera, ok, todos lo vimos venir, pero lo fundamental no era eso, lo fundamental era cuándo va a suceder. Y eso era imposible verlo. O sea, cuándo va a suceder es inseparable del cómo va a suceder. Ese cómo era inimaginable. El otro día me recordaba algo que me comentaba un estudiante, que me había comentado un estudiante, en un posgrado en la Facultad de Arquitectura. Hacíamos clases dentro de lo posible, eso estaba allí, muy cerca de Plaza Italia, ¿no? En la Facultad de Arquitectura. Entonces, dentro de lo posible hacíamos clases, a veces se podía, a veces no se podía, pero eso estaba sucediendo allí. Y este estudiante, que era un estudiante extranjero, me contaba que él fue a ver Guasón el 18 de octubre. Dice, cuando salí de la película, había ido con unos amigos, compañeros del mismo programa, ¿no? Cuando salimos, era como estar dentro de la película, ¿no? lo que estaba pasando. Era como haber salido en el final de la película y afuera estaba el final de la película. Entonces, recordaba eso cuando pensaba en esto, ¿no? En la pregunta, ¿cómo salir del fin? A propósito de eso, me acordé de esta anécdota de este estudiante, ¿no? Cómo salir del fin allí en donde el sujeto pareciera no ser una posibilidad. Entonces, el fin tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Tiene que ver con lo tremendo y tiene que ver con estos pensamientos abrumadores, ¿no? El libro intenta reflexionar justamente intenta reflexionar esa cuestión. La muerte de Dios, ¿no? Aquello que refería Constanza, claro, tiene que ver con eso, ¿no? La muerte de Dios, a ver, la muerte de Dios es un concepto filosófico, ¿no? No tiene que ver con el ateísmo, o digamos, es una lectura crítica del ateísmo. Eh, la muerte de Dios es el agotamiento de ese poderoso binarismo generador de sentido, que es la diferencia entre lo sensible y lo suprasensible, ¿no? O entre el más acá y el más allá, ¿no? Esa diferencia, en donde el sentido venía desde arriba hacia abajo, en donde desde un lugar trascendente y suprasensible, la realidad contingente, histórica, siempre cambiante, recibía un sentido, ¿no? Esa relación es la que comienza a agotarse. La muerte de Dios es eso, ¿no? La muerte de Dios es el agotamiento de esa diferencia. Pero allí en donde el ateo se apresura en celebrar la muerte de Dios como inexistencia de Dios, y por lo tanto la recuperación de la libertad del ser humano, una mirada nietzschiana dice, no, Dios ha muerto, pero ¿qué haremos con este enorme cadáver que nos tapa el horizonte? O sea, ha quedado allí, como decía recién, en términos de lenguaje, ¿no es cierto? Quedan los significantes, queda el cuerpo, quedan los modos de hablar, ¿no? Quedan los clichés, queda el lugar. No hay Dios, queda el lugar de Dios. Tal vez nunca hubo sino eso, ¿no? Tal vez nunca hubo sino lugar. Ese lugar queda. Ese es el lugar que en determinado momento ocupa Hitler, es el lugar que ocupa Stalin, es el lugar que ocupó Pinochet. Ese es el lugar de Dios. ¿Cómo acabar con ese lugar que queda allí y que está incluso, en el caso de las artes, está inscrito en el lenguaje? La tarea de las artes, como la entiendo, por lo que me interesa, una de las cosas que me interesa leer en las artes es justamente el trabajo en las artes, ese trabajo con el lenguaje, que consiste en agotar el lugar de Dios. El lugar de Dios, que es el lugar de un sentido trascendente, el lugar de una narración maestra, el lugar del autor,
¿no? Agotar, y ese es un trabajo muy exigente, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay obras que están trabajando esto, reflexionando esta cuestión, desde la representación, como decía Iván, me parece interesante el punto, que además señala claramente una especie de contraste, ¿no? entre el arte agotado y este libro, ¿no? O sea, desde un momento en que estoy reflexionando lo que es la emergencia de los recursos, ¿no? en el arte, y que tiene que ver justamente con una puesta en cuestión de la representación, y ahora, en cambio, en las obras, no sé si en todas, pero en la mayoría, hay más bien, o sea, habría una especie de, llamémosle, de apuesta por la representación, ¿no? Es como una especie de retorno a la representación, retorno al relato, a ver qué es lo que nos dice esta historia, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos propone, qué sé yo, el Stalker de Tarkovsky, que sería diferente a lo que nos propone Béla Tarr. Sí, no, me parece que es un punto importante. Coexisten, ¿no? Coexisten ambas, tal vez bajo la figura del modernismo. Intento ajustar cuentas con ese problema en un libro sobre Beckett, que ya viene, que ha sido un libro muy, muy exigente y que es también el desenlace, entre comillas, de una parte de la vida, ¿no? Estaba pensando en algo que decía Pablo, ¿no? Respecto a leer el libro como una, no sé si leerlo como una filosofía de la historia, pero sí se puede leer desde la pregunta por la filosofía de la historia, ¿no? La filosofía de la historia es la pregunta o es la expectativa de encontrar un curso de sentido, ¿no? En los acontecimientos, encontrar un curso de sentido. Hegel fue, en ese sentido, el hito en este proyecto. Hegel es el que inventa la filosofía de la historia, ¿no? Con él nace la filosofía de la historia. En Kant lo que hay es una preocupación por la historia, hay un interés por la historia, incluso hay un recurso, ¿no? Kant recurre, ¿no? a una idea de historia, a una idea de historia universal, para poder solucionar un problema que era muy grave en Kant, ¿cierto? Y es cuál es el sentido de la vida humana. Pero no hay una filosofía de la historia, ¿no? En Hegel sí la hay, y tan pronto comienza a reflexionar una filosofía de la historia, comienza a reflexionar una filosofía del fin. Si hay una historia, hay un fin. Hegel es tanto el filósofo de la historia como el filósofo del fin. Eh, y en ese sentido tiene un lugar, ya, no sé si decirle un lugar, tiene una presencia en el libro. En algún momento pensé, creo que lo digo en el libro, sí, pensé en dedicar sendos capítulos a autores que eran fundamentales, ¿no? Sobre todo Heidegger y Hegel. Y luego digo, bueno, eso comienza a disciplinar el libro, comienza a disciplinar la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, saqué eso, pero sin duda que hay una presencia, ¿no? de Hegel y de Heidegger a propósito de este problema, ¿no? Y algo que me está dando vueltas, ya me está como zumbando y ya no quiero, o sea, como, a ver, digamos, algo que está al comienzo del libro, ¿no? También, ¿no? Como, algo así como estar en el pliegue de adentro, ¿no? Estar en el pliegue de adentro como narrando, ¿no? Ese fin, ¿no? En tal caso, pensar el límite, ¿no? Pensar ese agotamiento, ¿no? Sin embargo, tú al final del libro, y en algún momento del libro también, por ejemplo, cuando estás hablando de Clarice Lispector, ¿no? Y esta aparición, ¿cierto? De esta, creo que es una cucaracha aplastada, ¿no? En fin, hay un momento, y otro momento también al cierre del libro, me parece cuando aparece Berardi también, ¿no? Que me parece también importante, Bifo ahí mencionado, y quizás también Fischer por ahí dando vuelta, ¿no? Pero quizás lo que me inquieta tiene que ver con eso, ¿no? Mientras, digamos, está esta pregunta que para mí es muy moderna, ¿no? En un sentido, ¿no? Como muy, muy desde ese lugar, digamos, aunque lo critique y aunque me parece que está la posición de esta pregunta por la narración filosófica, ¿no? Y por los confines de la historia, ¿no? Por esta dimensión. Me parece que yo diría que también en el campo como contemporáneo, ¿no? La pregunta, o las preguntas, ¿no? También han tratado de imaginar el después de ese umbral, o pensarse en el umbral, pensar ese tránsito y pensar también las otras formas, ¿no? Estoy hablando voy a hacer una mención, un name dropping así horrible, pero que me carga hacer, pero en el fondo para situarnos, ¿no? Pero
qué sé yo, desde la Tour, ¿no? Con esta, ¿no? Nunca fuimos modernos, ¿no? Y esta idea de un reensamblaje, ¿no? De reensamblar lo social a partir de estas otras agencias, ¿no? Naturales, tecnológicas, ¿no? Es una reflexión que venía de Simón Donny, la transindividuación, ¿no? Del otro lado, Meillas Sux también, ¿no? Que Meillas Sux, que también está pensando, ¿no? Después de la finitud, ¿no? Como pensar el realismo especulativo y la pregunta, ¿no? Y nuevamente una suerte de giro ontológico materialista, ¿no? Viveiros de Castro en el lado, ¿no? Más de la antropología, ¿cierto? Y la crítica, la cuestión del perspectivismo. Cuestiones que yo podré no estar de acuerdo, ¿no? 100%, pero solamente digo, digamos, que hay como una inquietud, ¿no? En el plano de las humanidades, ¿cierto? En el plano de las ciencias sociales, sobre esta dimensión ontológica o de un giro como material, ¿no? Que está buscando eso. Me parece que mientras tú estás como en una dimensión del límite y del agotamiento, ¿no? Y a veces aparecen, se vislumbran esto, me parece que hay otras perspectivas, ¿no? que se instalan como en un poste, es decir, bueno, esto se acabó, ¿no? Y esto lo vamos a pensar acá, ¿no? O sea, vamos a pensar en otro lugar. Y en ese sentido, quizás, ok, y yo pensar más que matricularme, porque está esta idea de no matricularse siempre con las perspectivas, que es horrible, a mí me aburre mucho esa cuestión de las perspectivas de ciencias sociales, humanidades, que de repente parece una moda, digamos, filosófica y disciplinaria, y están todos arriba del carro y todos hablando en el nuevo idioma, ¿no? Que es, yo encuentro, así, una cosa me parece tremendo, digamos, para decirlo en palabras de Sergio, me parece tremendo. Pero sí, digamos, proponer ahí, ¿no? Quizá la necesidad de una imaginación nuevamente ahí, ¿no? O sea, de una imaginación narrativa, filosófica, un laboratorio, podríamos decir, ¿no? Un proyecto hipotético, ¿no? Imposible, quizás, ¿no es cierto? Que no tiene lugar quizás en la academia, digamos, propiamente, en la universidad ni a palo, sino, ahora que pensar en otro lugar, ¿no? Pero digamos, imaginar eso, ¿no? Algo así como los destinos de la imaginación crítica en la posibilidad del laboratorio, ¿no? Y en la posibilidad de quizás siguiendo esta recomendación de la Tour, ¿no? Reensamblar, ¿no? Y remodificar, y a partir de estas genealogías que tú estableces y que son posibles de restablecer, ¿no? Quizás reimaginar, ¿no? Ahí, bueno, ahí hay muchas imágenes, me parece, ahí que son para pensar, me parece, y estoy yendo más allá del libro, perdón, pero me fui, ¿no? Pero la idea de heterocronía, por ejemplo, ¿no? Porque aquí está la imaginación límite, el agotamiento, ¿no? Pero la posición de la heterocronía, ¿no? O sea, la idea de la combinación de los tiempos, ¿no? La imaginación material, ¿no? La propuesta de Donna Haraway, ¿cierto? Interespecie, ¿no? Las preguntas, ¿cierto? En fin, digamos, también estas nuevas genealogías que son muy, digamos, que a mí me gusta, o sea, disfruto como lector, digamos, nuevas genealogías modernas, ¿no? Por ejemplo, el espinosismo, ¿no? O sea, el materialismo espinosista, ¿no? Como una corriente subterránea y que viene como un poco, ¿no? A repensar la dimensión de lo político, los cuerpos y los afectos. Bueno, a mí esas narrativas me encantan, ¿no? Esas narrativas como que aparecen un poco como del fondo y como que un poco obligan a remirar todo. Bueno, eso encuentro algo bonito de lo contemporáneo. Pero bueno, eso, como pensar esto, o sea, la posibilidad de este post, digamos, libro, ¿no? Y de llevarlo, o sea, pegar un salto ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué hay en ese umbral, como le llama Berardi, ¿no? Berardi que estaba pensando esto mucho, ¿no? Como en sus últimos libros, este momento pandémico, este umbral, es una imaginación absolutamente del fin también, de apocalíptica, pero también de la necesidad de, ¿no? Reinaugurar y relanzar permanentemente, ¿no? Y ahí está un poco un poco esa inquietud tengo, ¿no? Como es lo que me estaba un poco punzando, ¿no? Como comentar un poco eso. Retomando el tema del estallido, quizá, claro, efectivamente como acontecimiento, ¿cierto? Infrapolítico, yo ahí coincido contigo, no hay sujeto. Pero si yo lo leo bajo las claves como a propósito de efectivamente el estrechamiento, ¿no? De la posibilidad de sujeto, bueno, cuando eso ocurre, no sé, pues en la psicología individual hay estallidos, se llama acting out en la clínica, ¿no? ¿Y qué es un acting out? Es de alguna forma, bueno, es la lógica del grito, ¿no? Cuando no hay la posibilidad de lenguaje, porque no hay, ¿cómo decirlo así? No hay un lugar para alojar un sujeto, que es lo mismo que decir, cuando no hay política, no hay lugar para constituir al otro también en un reconocimiento como un sujeto político, bueno, hay violencia, digamos, o sea, la violencia es lo contrario del conflicto político, por decirlo así. Entonces, bueno, en ese sentido el estallido me parece que es como el gran acting out, de alguna forma, que responde
a la caída de lo político. O sea, me parece que la cosa famosa de los 30 años, si la ponemos en términos del lenguaje, es un lenguaje que no fue político en el sentido de convertirse en una especie de administración de recursos, pero no en un espacio, ¿cierto?, artificial, como decía Hannah Arendt, de poder ubicar a los sujetos en cierta igualdad política, ¿no? Y generar, qué sé yo, transformaciones. Entonces, claro, está el acontecimiento y bueno, por supuesto que el acontecimiento nunca se traduce por completo a una institución, ¿no? Y eso es lo interesante de palabras, a propósito del lenguaje, como el amor, la democracia, la política, eh, que nunca logran traducir del todo el acontecimiento, por eso tienen que permanentemente confirmarse o seguir realizándose, ¿no? Si en el amor es muy claro, si el amor no se acaba, no se decreta un día como te amo, eso no dura para siempre, hay que estar permanentemente haciendo algo, ¿cierto? Para que eso siga llamándose amor, ¿no? Yo diría que la democracia pasa lo mismo. Lo que yo pienso de todas maneras, a propósito de esto, Sergio decía, están pasando muchas cosas sin sujeto. Pienso el sujeto igual, claro, no es algo que está de antemano, ¿no? No es algo natural el sujeto tampoco. Claro, o sea, a propósito justamente del campo del pensamiento y la subjetividad, no hay ninguna garantía además de los nombres de las cosas, porque yo pienso mucho, al menos en mi campo, no hay ninguna garantía que sea desde, por ejemplo, psicología, por ejemplo, que ven las reflexiones interesantes respecto al sujeto, porque, o el psicoanálisis incluso, porque la psicología me parece también ha empezado a hablar en el lenguaje de cifra, en otro tipo de pensar. El concepto mental tan malo, me parece a mí, porque también materializa existencia un asunto sanitario, un asunto de algo por mejorar bajo una cierta lógica, bajo la lógica de la enfermedad, por lo tanto, bajo la materialidad. O sea, hoy día cada vez más hay colegas míos, ¿no?, hablando de cerebro, que está todo bien, digamos, el soporte de la existencia, podríamos decir, pero no es la existencia. El cerebro no garantiza que haya pensar, por así decir. En ese sentido, creo o al menos a mí me hace sentido la disputa por los lenguajes, ¿no? O sea, de marcar cuando un lenguaje despoja de subjetividad, cuando un lenguaje no dice nada. Yo quisiera volver sobre algo que, bueno, atraviesa todo el libro, ¿no? Quizás es su idea fundamental y que tú ahora nos recordaste. Y esto que, acerca de que el sentido común, digamos, nos dicta de que después del fin, digamos, viene inmediatamente otra cosa, ¿no? Tú corriges y dices, en el fin uno se puede quedar un siglo, ¿ya? Ahora, claro, ¿no? Y lo que yo, digamos, comentaría sería, bueno, cuántas cosas y qué tipo de cosas pueden pasar en ese siglo, digamos, en que uno se queda en el fin. Y a mí me parece, digamos, de que ese tipo de cosas que pueden pasar, digamos, en ese siglo, metafóricamente hablando, ¿no? Que del fin es lo que ha estado aconteciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que, las cosas que nos están pasando, son las cosas que pueden pasar en el fin, ¿no? En ese fin que se extiende. ¿Bien? Eh, tú decías, digamos, que el itinerario, ¿no? Después del estallido, ¿no? Sigamos llamándolo así por economía, ¿no? El itinerario después del estallido, digamos, claro, es extraño, ¿no? Es poco verosímil. Eh, sí, porque, porque no se puede, digamos, tampoco es verosímil, ¿no? De que exista una respuesta a eso. ¿Ven? Porque el asunto es, o sea, ¿qué puede corresponder a eso? O sea, si la respuesta es de cierto grado como de correspondencia, ¿no? A lo que pasó, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podría corresponder, ¿no? Al estallido? Bien, a todo lo que implicó, ¿no? O sea, yo creo que dentro de poco, digamos, va a haber que recordar lo que implicó. Bien, incendios, digamos, los balines, los ojos, bueno, yo creo, digamos, no es retórico, ¿no? Yo creo que dentro de poco, ¿no? Ese es el drama. Va a haber que recordar en qué consistió y pasó hace 2 años, ¿bien? Menos. Entonces, claro, no existe posibilidad de dar respuesta a eso, ¿ya? No hay correspondencia a eso.
Y bueno, y lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que sería, digamos, la constituyente, bien, bueno, estas elecciones. Bueno, ahí hay un tema, po, hay un tema que tiene que ver con que bueno, son unas elecciones, digamos, que un plebiscito que finalmente concita harto menos del 50%, digamos, del universo, digamos, electoral, votante, ¿no? Eh, y que claro, ¿no? Y que uno puede decir por qué se van restando, ¿no? Uno puede decir, bueno, la derecha se resta, digamos, por motivos más o menos obvios, ¿no? Bueno, pero hay unos motivos no tan obvios por los cuales se resta la mayoría que uno diría no es de esa derecha clasificable. Bien, bueno, y salen los candidatos que tienen que salir porque la gente que va a votar es la que va a votar, digamos, ¿no? O sea, no hay mucha sorpresa. Y para mí eso, digamos, es súper extraño y yo no sé a lo que va, digamos. O sea, eh, o sea, yo no estaría contento. Ese es el tema. Bien, yo no diría que es el triunfo, digamos, de nada. Y de repente, digamos, uno recorre, ahora que no está encerrado, uno más recorre como las redes sociales, más que, digamos, las opiniones, digamos, que uno va escuchando en el ambiente, ¿no? Entonces uno va viendo como los posteos, fíjate, y hay como ambiente festivo, ¿no? O sea, después al otro día no, el mismo, desde las 5 7 digamos, de la tarde del día domingo ese, ¿no? Bueno, aunque hubiera un poco, porque hasta, no sé, las 2 de la tarde había una suerte como de histeria, ¿no? O sea, y un poco de sazón, ¿no? No fue nadie a votar, digamos, ese era el ambiente. Bien, ¿qué pasó? ¿No? ¿Para qué fue todo esto? Bueno, y después empiezan a salir los electos, digamos, los candidatos que tenían que ser electos. Bien, eso está dentro, digamos, del ámbito de la no correspondencia. Y yo diría de que como no hay algo que le pueda corresponder, como esto no es lo que le corresponde al estallido, ¿no? O sea, esto que está pasando no tiene que ver con el estallido en ese sentido, ¿no? Que estoy diciendo, podemos esperarnos de que esto perfectamente vuelva a pasar, ¿no? Como esto, digamos, no tiene que ver, digamos, con el estallido, ¿no? Sino que tiene que ver con otra cosa, ¿bien? No sé bien con qué, digamos, con cómo, digamos, se recompone la política, con cómo coopta, digamos, de alguna manera y se reinventa, ¿no? Pero, pero yo creo que lo más probable que pase acá es que esto siga pasando. Y por eso que, digamos, la imagen que tú evocabas, digamos, de la ciudad gótica, digamos, del Guasón, es súper verosímil, ¿no? O sea, fíjate que yo que veníamos hablando de estas cosas, yo vi, digamos, el Guasón semanas antes, digamos, del estallido, un par de semanas, porque tampoco se había estrenado tanto antes. Yo le comenté a un amigo, ¿no? Aquí va a quedar la grande. O sea, dije, aquí va a pasar algo tremendo. Bien, porque como que esa película, digamos, era lo que faltaba, porque además los cines Hoyts llenos, repletos, ¿no? Adentro, digamos, con piscola, con cerveza, digamos, de hechos míos, te fijas, ¿no? O sea, eh, y seguían, digamos, yendo, y tú veías que al otro día a la misma hora uno pasaba en auto para afuera del mismo cine, y seguían llegando. Eh, yo creo que eso, digamos, todavía hay que analizarlo. ¿Ah? Que yo sepa, digamos, el único que se atrevió a ligar los acontecimientos, ¿no? Lo que implica, digamos, ¿no? La proyección digamos, el consumo masivo de esa película, digamos, antes del estallido. El único hasta donde yo he leído, digamos, es nuestro difunto amigo, digamos, se murió hace poco, ¿no? El Sergio Navarro. Bien, que él lo comentaba con esperanza, ¿no? Su tono, digamos, cuando me mandó unos textos por interno, ¿qué te parece, no? Él, digamos, aspirando a que aquí renació el pueblo, esa era la onda de Sergio, ¿no? Yo le dije, no, bueno, eso es largo, ¿no? Pero más o menos tiene que ver con esto que estoy diciendo. Bien, pero a mí me parece de que lo más verosímil es que acontezca, digamos, 100 años Ciudad Gótica. Eso es lo que me parece. Sí, bueno, me parece que efectivamente la pregunta por el fin, la pregunta por el sujeto, la pregunta acerca de cómo se sale del fin, es una pregunta que
me parece que estamos viviendo, ¿no? Es una pregunta que se nos plantea. Algunos proponen cómo salir del fin, otros dicen que va a ser difícil salir del fin antes de mucho tiempo, pero lo que me parece interesante es que es una pregunta que de alguna manera está instalada, ¿no? En eso, enunciada de esa manera o no, ¿no? Pero es algo, creo yo, que no está en las discusiones bibliográficas académicas, ¿no? Sino que es algo que estamos respirando. Tal vez nunca hubo sujeto. La pregunta no es si la hay o no la hay, o tal vez ahora ya no hay, ¿no? Tal vez nunca hubo sujeto, solo que hoy, como un momento, ¿no?, en este largo y complejo proceso de caída de las autoridades, de los referentes, del orden trascendente, ¿no? O sea, la manera en que la misma crítica desnaturalizante se va naturalizando, el escepticismo, la crítica, el cinismo, el nihilismo se transforman en sentido común, y por lo tanto el sujeto ya no está, ¿no? O ya no podemos ver el sujeto. No es si existe o no existe, ¿no?, sino que el sujeto ya no lo vemos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tal vez lo que está sucediendo. Yo lo vería en esos términos, ¿no? No me aventuro al análisis político propiamente tal. No es lo mío. No es que no lo haga porque no es lo mío, es que si lo hago mal. Entonces, ese análisis de la coyuntura, opto más bien por, como dice Pablo, digamos, por levantar una mirada que interroga por procesos a mediano y largo plazo, ¿no? Y esa pregunta por procesos de mediano y largo plazo, habitualmente es una pregunta que una pregunta que se levanta hacia el pasado, ¿no?, preguntando por el futuro, ¿no?, pero hacia el pasado. Lo vería en esos términos, ¿no? Claro, Constanza, estoy de acuerdo, Constanza decía, hay un cuestionamiento a la política, ¿no? Tal vez si uno toma la famosa distinción de Chantal Mouffe entre lo político, que es el conflicto propiamente tal, y la política, que es la administración del conflicto, uno podría decir, claro, llega un momento en que lo político va desbordando a la política. Es la institucionalidad política, ¿no?, la que ha ido progresivamente cayendo. El punto es que tal vez no es posible ahorrarse la historia, ¿no? Como dice Heidegger, no es posible apurar las cosas. Pero hay otro orden de cosas en donde tú no puedes sino apurar las cosas. O sea, no puedes decir en una asamblea, no puedes decir en un comité que tiene un plan de trabajo y objetivos, no puedes decir en la constituyente, no se pueden apurar las cosas. Entonces yo creo que son niveles de análisis distintos, ¿no? Hay gente que tiene la responsabilidad de apurar las cosas y proponer sujetos y trabajar con el sujeto. Y hay otros y otras que podemos estar en esa también, pero también estamos en otro orden, en donde planteamos otro tipo de cuestiones, ¿no? O analizamos esos fenómenos desde otro orden de cosas. Si uno piensa, claro, en Haraway, por ejemplo, bueno, una serie de autores que refería Iván, justamente como autores que podríamos decir que están dando un paso, se están preguntando qué es lo que viene, ¿no?, o qué es lo que vendría, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Haraway me parece que ayer justamente dicto en este momento un seminario, en el posgrado, un seminario que se llama Estética de lo Lleno, un seminario sobre lo lleno como categoría. Y una estudiante me decía justamente si acaso Haraway no sería una respuesta, Haraway, Timothy Morton, etcétera, no sería una respuesta a Heidegger. La reflexión que yo le proponía es que no lo veo tanto como una respuesta, sino como algo que viene después de Heidegger. No es que estén saliendo desde Heidegger, ¿no?, sino que es un pensamiento que viene después de Heidegger. Entonces, la pregunta por el sujeto, la pregunta por qué estamos en esto todavía, implica, por ejemplo, la pregunta por los sentimientos, por los estados de ánimo, ¿no?, algo que mencionaba Constanza también. O sea, creo que hoy cobran relevancia sentimientos como la nostalgia, la melancolía, el decadentismo, el nihilismo, etc.
porque es la forma, es paradójico esto, ¿no? Pero es la forma en que la subjetividad se aferra a los ideales perdidos. O sea, allí en donde no haya que aferrarse, como decía Constanza, ¿no? De pronto estamos en no haya que aferrarse. La respuesta de la subjetividad desdichada, ¿no? Que implica ya una estética, ¿no? La respuesta de la subjetividad desdichada es: me aferro a la derrota. La derrota es algo a lo cual aferrarse. Y es algo a lo cual se puede aferrar muy fuerte. Y entonces la subjetividad se constituye en algo así como la heroína de la derrota. O sea, conservo los ideales, conservo mis expectativas, que fueron derrotados, que no se cumplieron, pero los conservo en la medida en que me pienso a mí mismo como aquel que fue derrotado en nombre de esos ideales. Y esa es la figura por la cual podría conservar eso. Por eso que me interesa la estesia, podríamos decir, de la melancolía, de la nostalgia, del tedio, y que tienen lugar justamente en esta especie de puesta entre paréntesis de la gran historia, que es el tiempo de lo cotidiano. Mi interés por el tiempo de lo cotidiano tiene que ver, entre otras cosas, tiene justamente que ver con eso. El interés por los fantasmas, ¿no? Que también mencionaba Constanza. Ese es un capítulo que fue surgiendo hacia el final, ¿no? De pronto apareció, está en el final del libro, pero al mismo tiempo surgió hacia el final, porque obviamente el orden de los capítulos, como todos sabemos, no es necesariamente el orden en que fueron escritos, ¿no? Pero el capítulo sobre los fantasmas, yo diría que fue, si no fue el último, fue el penúltimo de los textos. Y creo que de alguna manera tiene que ver con el presentimiento de que todos podemos convertirnos en fantasmas, intermitentemente, cuando las cosas y los demás nos ignoran, cuando no saben o cuando olvidaron que estamos, que existimos, que deseamos. O sea, me refiero a un mundo que sigue funcionando, bien o mal, pero un mundo que sigue funcionando indiferente a nosotros. Bueno, eso tiene que ver con la modernidad, ¿no? O sea, el fantasma es una figura moderna, el sentimiento del fantasma, ¿no? Aquel que asiste a un mundo que funciona, pero que ya no funciona para él. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. El ocaso es un sentimiento reflexivo, ¿no? Es un sentimiento, yo diría que es un sentimiento intensamente reflexivo. Es la figura de la filosofía para Hegel, ¿no? Cuando Hegel, hacia el final de la filosofía del derecho, dice el búho de Minerva, hay toda una discusión si es un búho o una lechuza, digamos, pero bueno, el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa la filosofía comienza su trabajo allí en donde mira, ¿no?, el desmantelamiento del mundo. Todo aquello en lo cual habíamos creído comienza a transformarse en una época. Y la época siempre pasaba. Nosotros comenzamos a descubrir que estamos adentro de una época, así como quien comienza a descubrir que está dentro de un sueño. Cuando descubres que estás soñando, cuando te das cuenta que estás soñando, lo único que estás esperando es que el sueño termine. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no termina? Pero ya sabes que estás soñando. Eso es lo terrible de despertar adentro de la época, ¿no? Bueno, he señalado en otros escritos que el futuro nunca se abre en el presente. Lo que ocurre en el presente es que el pasado se cierra, pero no se cierra a nuestras espaldas, se cierra con nosotros adentro. Y es en ese momento en donde viene la pregunta, ¿cómo salir? ¿Cómo salir del fin? Y yo creo que estamos en eso. He quedado muy contento y por supuesto muy agradecido de ustedes, ¿no? Iván, Constanza, Pablo, por este compromiso y estas ganas, ¿no?, de encontrarnos. No, yo te planteé varias veces, ¿no?, que había que conversar el libro y esto no le da solución a eso. A ver, que es un libro, digamos, que uno podría seguir, digamos, sobre muchos aspectos. Por el tema del libro, porque el tiempo del fin, ya estamos en el tiempo del fin, digamos, dicho abreviadamente. Sí, Está bueno, Sergio. cierto. Gracias.
No, muchas gracias, Sergio, Constanza, Pablo, súper bien. Yo también lo pasé súper y sí, creo que hay mucho tema para seguir sacando el libro y reflexionando, digamos, esperemos poder seguir profundizando en algún momento también. Eso, yo también me voy despidiendo. 500.000 hebras. 500.000 hebras para Bueno, agarrar de ese libro. así que 430 páginas por Sergio Rojas. Ah, ¿Qué más sí. querí? Sí. Bueno, un pedazo de la vida ahí.